Buenas, ¿qué más pues mi gente? ¿Cómo están? Qué rico saludarlos y qué bueno estar compartiendo nuevamente con ustedes nuestros televidentes de Conectados. El saludo muy especial para todas las directivas del canal CSM Televisión y por supuesto para el equipo de producción que hace eso posible, el que nosotros lleguemos hasta sus hogares y que ustedes se queden ahí conectados con nosotros. Carito, ¿cómo estás? Juan, un saludo para ti, un saludo para todos nuestros televidentes. Juan, yo entré hoy directo con una inquietud. ¿Te ha pasado que vas a lugares o a casas o a negocios y sientes como las energías pesadas, como otros donde el lugar es como demasiado tranquilo, como que te transmite paz? ¿Te ha pasado? Claro, yo siento que, o sea, como todo ese tema de los lugares tiene mucho que ver, incluso en mi casa también como que lo asimilo mucho, porque mi casa es de espacios muy grandes, claros, de donde entra mucha luz natural, y cuando voy a lugares así como muy pequeños, muy oscuros, con colores como muy fuertes, como que ahí mismo uno siente como si algo pasara, como si esos lugares le drenaran la energía. Igualmente como en esos negocios o establecimientos públicos que también pasa. Hay lugares que son súper bonitos, tienen un montón de cosas, pero también sucede como que también, no sé, yo aplico muchas veces lo de que menos es más. Entonces, y Juan, no sé. hay que otra perlita, que los lugares también incluso interfieren en temas emocionales y uno cree que no. Y de ahí salud se la mental. tiro de una vez. Ahí estoy tirando la perlita de salud mental. No, ya ella se nos adelantó completamente, pero claro, entonces yo quiero que empecemos con el tema del día de hoy y es que tenemos dos invitados súper especiales que nos van a estar hablando acerca del diseño de interior holístico. Ella es Daniela y Marcos, los creadores de interior, así que muchachos, bienvenidos a Conectados y qué rico que nos estén acompañando. Gracias. Mil gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer estar acá hablando de un tema que, o sea, nos está afectando a todos en este momento y la salud mental es algo de lo que tenemos que empezar a hablar, ¿cierto? Y qué relación tiene esto en este momento con los espacios que Y habitamos. que uno creería que no. Y que pasa desapercibido. Que no, lo que tú decías, llega uno y ni siquiera entiende por qué. No sé, me Se quiero ir de siente aquí como- ya. Sí. O sea, de los lugares que uno dice Como que le drenan que la ni siquiera energía a sé uno. ¿Por qué? Si puede que esté lindo, puede que se vea bien. Y uno dice, uy, no me quiero ir ya. O por el contrario, llega a un lugar y uno dice, me siento... Como en paz, En paz. tranquilo. Otra Tranquilo. cosa, chicos, que ha pasado o me ha pasado, que bueno, entonces se habla mucho como que el tema del orden, no sé qué, pero tú organizas y como que igual, no. Como que no. O incluso hay casas o lugares que tú puedes organizar, pero es como si no se vieran organizados. Por más que uno haga y haga, como que eso como no que da. no se ve organizado. Así es. Y eso viene muy de la mano de lo que es un diseño interior holístico. Esa palabra holístico... como Eso a mí que me llamó muchísimo la para vos, ¿qué atención. es un diseño interior escuchar decir holístico? qué te dice. No sé, o sea, como que la palabra holístico ya va como un poquito más allá. Voy a hablar desde la ignorancia, me perdonan ustedes y los televidentes. Para eso Pero yo estamos, siento Juan. que eso es como más hacia lo energético, hacia lo espiritual, como a que no solamente sea algo físico, sino también como energético, por así decirlo, ¿no? Eso- Yo lo eso- veo es como muy integrativo. Sí, digamos que el punto que menciona David es un punto muy común que la gente asocia la palabra holístico a eso, como espiritual, como místico. Incluso como esotérico. Esotérico. La gente lo piensa como Pero si esotérico. tú lo miras desde su raíz etimológica, la palabra holístico viene del griego holos, que quiere decir todo. Entonces ahí ya va más por el lado de lo que decía Caro, que es todo o sea, integral. Integrarlo. Entonces por eso nosotros, digamos, en nuestra propuesta de diseño, tomamos al ser humano, al que está habitando el espacio, como el centro de ese todo, para poder entrar digamos, a darle una propuesta que vaya de acuerdo pues como a sus necesidades. Incluso yo creo que aquí sería importante hablar acerca del nombre, porque tú ahora detrás de cámaras, Juan era diciendo,
¿cómo es que no me vaya a equivocar? Y tú explicaste Pues, algo pero muy tiene listo. que contarle para los televidentes eso. Sí. Ay, María. ¿De dónde viene? De interior, precisamente del interior. O sea, queremos que eso venga desde lo más profundo de tu ser, desde tu esencia, desde lo que eres como ser humano, y de ahí abarcarte un todo. Como decía Marcos, no es solamente pensar en un espacio, que es lo que regularmente se hace desde el diseño tradicional. Ahí entramos como a mirar un poquito la diferencia entre holístico y diseño interior tradicional. El holístico te va siempre a enfocar algo desde tu mente, un poquito más psicológico, tus hábitos, la dinámica de tu día a día, la etapa de vida en que estés en ese momento, si te estás mudando, si te estás separando, si te están entregando un nuevo apartamento, primer apartamento, te están independizando de tus papás. Entonces, el diseño holístico integra todo, emociones, Cierre de ciclos. cierres de ciclos, hábitos, costumbres, dinámicas de vida, abarca absolutamente todo tu pensamiento, tu sentir, cómo te quieres sentir en ese espacio. Esa es la pregunta base de un diseño interior holístico, ¿cómo te quieres sentir? Mientras que el diseño tradicional lo podemos mirar más desde simplemente lo estético y lo funcional. Objetos. Que funcione y que se vea lindo. Eso es, estético, funcional y cómo quieres que se vea el espacio. Esa es la pregunta de un diseño tradicional. Pero de un diseño holístico es cómo te quieres sentir, Incluso cómo mirando, quieres que se perciba. incluso tú hablabas ahorita algo acerca de la salud mental y hay algo con respecto a el tema del TDAH o autismo, que digamos son unas neurodivergencias, como digamos esto, el cerebro es diferente y uno cree que no, pero ya hay investigaciones científicas donde demuestran que el tema de las luces, de lo que hay a su alrededor, impacta tanto en su bienestar y en su manera de, digamos, centrarse, porque te puede detonar súper fácil los lugares o no. Entonces, una persona, por decir, Carolina con TDAH, Uy, ni le nota. cuando yo investigué todo eso, para mí fue sorprendente porque se miraba como el tema de las luces, entonces que la luz amarilla, que la luz blanca, entonces que la luz blanca genera más como alerta, exacto, como que era como lo menos indicado para los hogares y ya estamos matados con las luces blancas. Uno las pone en todos lados. Y cuando yo lo leí decía que eran más recomendadas, eran para temas como hospitalarios, como lugares más externos fríos, que internos. Y uno decía, pues en serio que encontrarnos con todo esto, que los colores, las luces, las texturas, los olores, porque las personas con TDAH digamos que somos muy sensibles con el tema de los sentidos. Y eso que dices es muy cierto y va de la mano de que no hay colores buenos, no hay iluminación buena ni mala, sino en qué espacio o en qué ámbitos los debo aplicar para que cumplan su propósito. Porque no, toda la luz blanca es mala, no, tiene sus usos. O, y el color rojo siempre es no, hay usos para el color rojo, hay usos para el color blanco. Entonces, y también depende de la situación de la persona, de si es altamente sensible, si es una persona con... Son todos esos temas pues, que se tienen que tocar. La salud mental, pienso yo que aquí como para ahondar un poquito en eso, siento que el hogar básicamente debe como de convertirse en ese refugio, o sea, es el lugar en el que tú entres, inmediatamente tu cerebro diga, puedo estar en paz, estoy en mi lugar seguro y puedo bajar la guardia. Y aquí va un tipcito rápido que yo creo que nos ayuda a todos y que haría la dinámica de entrar al hogar un poquito diferente. Y es que el simple hecho de tú quitarte los zapatos con los que estuviste todo el día caminando, recorriendo, cargándolos del estrés del trabajo, del tráfico, de la pelea con el vecino, todo lo que pueda ocurrir en un día, tú quitarte los zapatos antes de entrar a tu casa, no solo por tema de higiene, sí. que es también algo importante, es darle la señal a tu cerebro de switch, o sea, inmediatamente cambiar y decir,
ya estoy en un lugar, me pongo mis pantuflitas que me gustan en mi casa o simplemente si me gusta estar en medias o descalzo, pero es ese clic que haces en el cerebro de dejar todo lo que está afuera y entrar a tu casa con una disposición completamente diferente. Esas son cositas que podemos ir implementando en el día a día que a lo largo se van a ver impactando en tu salud Suma de mental, pequeñas cosas. en tu bienestar total, vas a empezar a sentirlo todos los días. Muchachos, ahorita ustedes detrás de cámara nos están contando algo y acá en Conectados somos bastante chismositos, y es que, bueno, ustedes dos son pareja hace ya bastante tiempo, son los creadores, los fundadores de Interior, ¿cierto? Pero yo sí quiero, porque cuando estábamos hablando como para el tema de que nos acompañaran acá en Conectados y para compartir con ustedes los televidentes, me llamó mucho el tema de bueno, la palabra holístico, ¿cierto? Porque no es un diseño de interior, sino un diseño interior holístico por todo lo que nos explicaban ahorita. Pero entonces, ¿cómo logran ustedes como complementarse ahí de pronto con sus formas de ser, de ver la vida, de vivirla, crear este negocio y aparte de eso empezar como a transmitir o como crear un movimiento también a partir de esto, ¿cierto? Que puedan ayudar a que más personas puedan sentir ese hogar como un refugio, ese negocio que transmita una esencia diferente. ¿Cómo es que ustedes dos llegaron ahí a articularse? No sé, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, esa historia tiene un inicio un poco chistoso y es pues de que Daniela aquí lo puede contar cuando estaba chiquita. Sí. Desde ahí digamos que hizo el clic en su mente. Entonces, contemos primero esa parte. Eso surge literal desde aprox 12 años, 13 años, en pues que cuando tenía 12, 13 años, yo vivía en un conjunto de estos que tienen 12 torres de 15 pisos, de 4 apartamentos por piso, o sea que es como una ciudad pequeña. Una ciudadela, exacto. Mi mamá hacía parte de la junta de administración y me dijo, te voy a dar un trabajo en vacaciones, y es que yo tenía que ir a hacer un censo en todos los apartamentos del conjunto y preguntar en mil cosas, o sea, de cómo habitaban, qué hacían, con quién vivían, si tenían mascotas, a qué hora salían, entraban, o sea, como toda la dinámica de cada apartamento. Y para mí era súper loco, o eso me dejó un rayón, y era que todas esas cajitas de fósforos, porque finalmente eran unas cajitas con una estructura igual, pero como yo me sentía cada que entraba a cada uno de los apartamentos, era un mundo, o sea, de acuerdo a cómo estaba el espacio, a qué olía ese espacio cuando yo entraba, cómo era la dinámica familiar. Sí, y era total. exactamente el mismo coco, pero de acuerdo a lo que tenían las personas, miles de cosas acumuladas, mientras otras un poco más tranquilos, o sea, cada Las persona. porcelanitas, el cuadrito, la bailarina. Tal cual. A mí el me habitar traumatizó como el tema de las porcelanitas chiquiticas y las bailarinas. Y eso era lleno. Por todas partes, sí. Y muchísimas plantas. Y ahora me cuesta, digamos, ¿En como serio? habitar con las plantas en mi hogar, pero creo que es por eso. Porque- Todas estas de Porque eran, o sea, como que no veía que no eran cuidadas y eran demasiadas. Ay, me parecía como aterrador. Entonces a mí me dicen, te voy a regalar una planta y yo soy como que... ¿Cómo no? Es una Mejor lo quédatela. relacionas con responsabilidad. Y como que me lleva a ese espacio como de desorden, como de caos, y definitivamente como que no he podido. Compré la otra vez, es que una materita, yo bueno, tengo unos amigos que les encantan las plantas, unos colegas, y me decían, te vamos a dar. Yo no compré la materita y todo después, yo no. Es una responsabilidad muy grande. Mentiras. No, Bueno, mentiras. vamos a ver si cambias de pronto un poquito el pensamiento Con el después de que color. terminemos este programa. Sí. Además que sí. Bueno, Sí, y sí. ya entrando, digamos, al tema de la constitución de Interior, pues esto pasó durante pandemia, en realidad, 2020, pero no como consecuencia de pandemia, sino que digamos que ahí hubo más oportunidad de ponernos a pensar en qué charlar, podíamos hablar. hacer, sí, en cómo podíamos como llevar esa inquietud que tenía Daniela más allá, y pues ahí nació de Interior. Y, trabajar, digamos, con la pareja puede ser complejo, pero pues a nosotros nos ha funcionado súper bien porque somos muy distintos.
Entonces nos complementamos muy bien en las labores que hacemos. Entonces yo tengo mi historial es de negocios, yo estudié negocios internacionales, Daniela sí es diseñadora industrial, pero digamos en mi caso yo toda la vida me he movido en temas de mobiliario, de decoración, de diseño. Entonces estaba como empapado del tema. Pero como que sí, complementa. Exacto, Sí. entonces Sí. ya a la hora de empezar como a crear la empresa, entonces sí podíamos distribuir muy fácil las responsabilidades, entonces yo me encargo más del tema tecnológico, del tema financiero, y Daniela pues es el alma Como el creativa, alma. sí, ella es el corazón creativo pues Sí. de interior, y entonces sí nos funciona muy bien. Y a partir de ese raye, para terminar la historia de que yo entraba a todos los apartamentos y yo llegaba a mi casa, mi historia historia a la sin mitad. terminar. Sí, yo Y acá es que yo salí a preguntar porque me quedé en la mitad. Sí, o sea, después de entrar a 38.000 apartamentos y sentir miles de cosas, yo llegaba a mi casa a dormir y era a imaginar, o sea, mentalmente a pensar cómo le podría, si yo le cambio a este señor y le pongo este sofá así y la lámpara así y de pronto se pueda sentir mejor ese espacio. O sea, yo era como obsesionada, creando cosas en mi cabeza, imaginando, pues. Pero eso me creó como el raye de querer ver como el interior de las casas como con rayos X. O sea, yo paso por un edificio así de esos que son de 1000 apartamentos y yo soy como imaginando cómo vive cada persona. O sea, es que es un mundo completamente diferente simplemente por las decisiones que tomamos a la hora de comprar un mobiliario o de ubicarlo o de poner una iluminación. O sea, todo eso va a influir directamente pues, en cómo se dan las dinámicas de la familia. Entonces, a partir de ahí fue que como que empecé a tener esa sensibilidad por los espacios. Es decir, no, esto a mí me encanta. Entonces, pues por eso la decisión de estudiar diseño industrial y todo el tema. Y ya pues Marcos Incluso Se ahí como sumó, que se montó a esa él dijo, vaca loca. aquí voy yo también, Se me montó les el pego. bus. Sí, Por este barco decir, va a llegar lejos. aparte de sus carreras, ¿qué más han estudiado o han leído? Porque digamos que mientras hablan, siento que hay cositas como del Feng Shui, como cosas muy orientales. Entonces, sí o no tiene nada que ver, o cómo han como organizado todo todo eso. eso, integrado todo eso. Todo nace es como del deseo de cada propuesta que hagamos aporte algo más que verse lindo, ¿cierto? O sea, hacer espacios no solo porque se vean bien, sino porque se sientan bien y te puedan aportar a ti algo en tu bienestar. Entonces, no es el tema de encasillarlo como por Feng Shui o el tema de energías, pero sí somos muy de tratar de entender la energía más que todo de quién lo va a habitar, ¿cierto? Ahí, después de esas respuestas, que surgen todas las ideas para un diseño. Siempre un diseño inicia con una conversación súper extensa, donde les preguntamos todo, hasta qué signos son, hasta qué profesión tienen, dónde les gusta tomarse el cafecito por la mañana, qué rutina te gusta hacer antes de dormir. Y estos encuentros con las personas que van a organizar sus espacios, ¿la hacen juntos o individuales? Generalmente hoy Generalmente yo, lo hace Daniela. o sea, como que ese contacto directo con los clientes lo tengo yo de primera mano. Ya después, pues toda esta información se le entrega al equipo de trabajo y de ahí arranca toda una propuesta y Marcos sí está mucho más involucrado en temas de costos, presupuestos, proveedores, ya con un poquito más de parte operativa aburrido, interna. pues. O sea, no le El toca ni el chicharrón de chisme ni nada de eso, le Ni el toca cafecito que lo invita a uno el No, Me toca cliente. sino cuadrar las cuentas, ver qué no han pagado. Le toca lo más malo. Cobrar. Pero me parece No. muy bacano esa dinámica porque no es como, sí, te vamos a proponer un diseño y ya, sino como nos vamos a tomar el tiempo de sentarnos, de escucharte, de saber cuáles son tus necesidades, de conectar como con esa Sí. energía, ese propósito, eso que de pronto sueñas más allá o de lo que quieres ver como material, sino de cómo te quieres sentir en ese espacio. Me parece muy bacano como todo este tema. Y una cosita que les iba a decir, muchachos, es, por ejemplo, pues adentrándonos como al tema como de los hogares, y es algo muy importante que yo hacía ahorita énfasis cuando estábamos empezando el programa, y es el tema de los colores. Cómo los colores dentro del hogar pueden influir
en los estados de ánimo. Y yo quiero que nos vayamos como yendo, por ejemplo, en cuanto a la habitación, que es el lugar donde descansamos, a una zona social, por ejemplo, como la sala, La cocina. la cocina. Esa es la que más se habita. Como que hablemos de pronto de eso, qué es lo que uno normalmente se encuentra en las casas y qué es lo que de pronto podemos mejorar un poquito. Pero yo creo que antes de irnos para allá, ustedes nombraran como, bueno, entonces le preguntamos a la persona, no sé qué, y hacemos varias, que los signos, no sé qué. Pero ahí es muy fácil cuando es una sola persona, pero cuando la habitan varias personas. Sí, de hecho, digamos, eso es algo que tenemos siempre muy en cuenta, y es que cada persona tiene que estar presente, porque es que cada persona habita el todos espacio. tienen. Entonces, de hecho, en la llamada nosotros decimos que estén todas las personas que van viven? exacto, los que van a habitar el espacio y los que tenemos que conocer, porque no podemos crear solamente para el que está pagando, pues no, o sea, para todos los miembros, Sí, incluso porque si hay me parece- perros, Mascotas, gatos, todos. todos Hacen se parte. tienen en cuenta pues en el desarrollo Todos del están diseño. incluidos, Todos están ¿ves? incluidos. Sí. Demasiado importante. Holístico, todo. Y para responder tu pregunta, y también atándolo un poquito con lo que Caro decía de los colores, y lo que Marcos decía, no hay colores buenos ni colores malos, pero sí hay tonalidades que pueden tener un efecto activador en tu cuerpo o en tu cerebro, y otros que sí te van a regular un poquito más el sistema nervioso. ¿Qué pasa? Nuestro cerebro todo el tiempo está leyendo una cantidad de información sin darse cuenta, está tratando de procesar un montón de elementos. Entonces, claro, mientras más elementos tengamos en un Más lugar, difícil. más trabajando tenemos el cerebro, ¿cierto? Genera más estrés. Genera y más estrés dopamina. genera más dopamina y va a alterar mucho más tu Tu sistema nervioso. Entonces, por ejemplo, si nos vamos desde la habitación, ¿qué es lo que recomendamos? Tratar de eliminar todo ese ruido visual. Ese sofá que nada más sirve para acumular el montón de todo, el bolso, la ropa. que sirve de perchero, eliminar todo ese ruido visual, que tu cerebro, ¿para qué va a tener que estar ahí procesando una información cuando lo que necesitamos es darle esa señal de que ya es hora de descansar y de disparar la melatonina? Y lo estamos haciendo al contrario, o por el contrario decimos, queremos descansar, pero no hago sino mandarle la señal a mi cerebro que todavía está de día, porque estoy llena de pantallas, televisor, que el iPad, el celular, toda esta energía electromagnética también va a influir directamente en tu sistema nervioso a la hora de... Le estoy enviando como una señal errónea, o sea, quiero dormir, quiero acostarme, pero lo que estoy haciendo es que lo estoy llenando de estímulos que no me están permitiendo que eso realmente surja. Incluso estamos en la habitación, cuando estamos hablando de habitaciones de pareja, cómo incluir estos espacios también para temas de intimidad. La iluminación acá es... Vital. es que Vital. la iluminación en general... Ahí entran los rojitos que él hablaba. Ay, sí, Vea ay, que él sí, son decía, buenos. es Exacto. que él decía, es que no satanicen El color rojo. rojo. Tiene Ay, sus tiene usos. sus- tiene sus usos. Pues no es Claro, para sí, yo ir a poner un beneficio. bombillo rojo en mi casa para que me alumbre. No, todo el día no. Tiene sus usos. Exacto, entonces digamos que ahora hay mucha facilidad de modificar y controlar los espacios gracias a todas las luces inteligentes que hay ahora. Entonces, tú en tu habitación puedes tener tus luces y tenerlas en un tono cálido en el atardecer, cuando ya pues hay algo como más emocionante, un tonito rojo y estarla cambiando. Pero lo que es cierto, claramente yo no voy a poner un bombillo rojo pues ahí 24/7, porque no es un cuadro de revelación de fotos, pues eso no va a funcionar. Qué cansancio. No, y pues imagínate, pero sí digamos lo que decía Daniel, o sea, el poder uno manejar la luz o manejarla dentro de un mismo espacio, que no sea que prendiste el bombillo y prendieron todas las luces de la habitación, sino que tú puedas prender, que las de la pared, o que solo la cama, o sea, Generar ambientes. poderlo empezar a generar ambientes dentro de un mismo ambiente. Porque es muy importante entender que en el momento, digamos, como de esos encuentros sexuales, hay que entender que los sentidos juegan un papel muy importante y se nos olvida, o sea, se piensa que todo es muy instantáneo. O apague la luz y listo. Exacto, y que ya todo va a surgir de la nada cuando digamos que el órgano sexual más importante es el cerebro, y para activarlo y generar todas las sensaciones que el cuerpo necesita, debe incluir todos los sentidos. Todos los entonces sentidos. los aromas, entonces si un cuarto está desordenado, la luz está súper intensa, Blanca. también uno cree que no, pero cómo esos espacios también nos pueden alejar
como pareja. Sí. Totalmente. Porque totalmente. nos puedes conectar un O por el montón. contrario, Unirnos. ayudar a generar esa conexión. Ahí entra un tema muy polémico con la mayoría de nuestros clientes y es el televisor dentro de del una cuarto. habitación. Sí o no. O no. ¿Sí o no? Nuestro recomendado siempre es no. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Obviamente es mucho más fácil uno poner un programa y Quedarse el dormido. ruido y me quedé dormido y listo. A, por el contrario, entrar en una conversación o decir, juguemos algo o leamos algo juntos o pongamos musiquita y hacemos algo que no hacemos, o sea, nos O quedamos escuchar dormidos. tus propios O pensamientos. escucharte. exacto. A veces le oímos Eso es- mucho a es eso. que oímos- Claro. Ahora es a lo que más se huye. Y eso, sabes, algo que nosotros siempre también les recomendamos a nuestros clientes y enfocamos mucho el tema del diseño es crear un espacio de conexión con tus emociones. Puede que todo el apartamento sea tuyo, puede que estés en la sala y lo puedas hacer, pero es diferente cuando tú concibes un espacio para Como una tuyo. actividad particular, en este caso, digamos, para conectar con tus emociones, y ese es el lugar seguro donde tú vas a ir y, no sé, al que le gusta escribir, O de leer. al que le gusta meditar, al que tocar le un gusta leer, instrumento. al que le gusta tocar un instrumento, o simplemente al que le gusta ponerse a escuchar un podcast. O sea, ese lugarcito que te va a ayudar a aislarte del resto del mundo y a entrar en contacto contigo es fundamental en un hogar. Pero yo siento que es porque este espacio, como desde ese momento inicial, está teniendo esa intención para eso. O sea, listo, muy bacano, hablamos sobre la habitación, sobre la cocina, la sala donde vamos a recibir la visita, pero cuando se habla como de ese espacio donde uno pueda como conectar con esas emociones, desde un principio ya se está como intencionando ese lugar Es propiamente mío. para eso. Exacto. Y ese es el propósito, digamos, de interior, poder programar espacios para todas las actividades que tú requieras realizar. Si tú vas a trabajar desde casa, no es lo mismo ni la iluminación, ni las texturas, ni los colores que debemos de elegir para un espacio de trabajo que para un espacio social, o para un espacio para descansar, o un espacio para meditar, o un espacio para, no sé, por ejemplo, hay personas que son súper sociables y les encanta tener visitas, hacer reuniones, y esa es la manera de recargarse en su hogar, ¿cierto? También como de conectar con otros o de servir alimentos. Entonces, todo lo que se elige, materiales, colores, texturas, todo, circulación, la ubicación de las cosas, tiene que estar pensada y concebida para qué es lo que vamos a realizar ahí. Por y para. Por y para. Cuando tú, por ejemplo, trabajas desde la cama, no trabajas, Fatal. ni trabajas ni Y descansas. descansas. ¿Cierto? Entonces, cada espacio debería de estar concebido idealmente para el propósito real que lo queramos Como ese diseño. enfocar. Porque Siempre por decir uno desde- en pandemia, yo estudiaba Uf. era en la cama. Sí. No, es Y que- no es... Y uno, por ejemplo, yo también hacía lo mismo y ponía el computador al lado y me acostaba a dormir y así. Sí, pero saben que pandemia nos dejó algo muy bonito y fue precisamente que tuvimos que adaptar el espacio para todo, Pa' muchas para cosas. trabajar, para estudiar, para hacer hacer ejercicio. ejercicio. Que primero no se hacíamos veía. ejercicio, Total. para jugar con los hijos, o sea, para todo un solo lugar. Y eso nos dejó algo muy bonito y es que ya las personas sí se están preocupando por darle ese amor al espacio donde habitan, no solamente llegar a la casa a dormir y ya, sino que se dieron cuenta que, o sea, que eso que pasa dentro de un habitar también va a influir directamente en si te recargaste, si al otro día salís con energía para trabajar, si por el contrario llegaste cansado con 1000 preocupaciones, pero llegaste a tu casa y dijiste, ok, acá estoy bien. Todo tiene que ver con cómo pandemia nos hizo valorar esos espacios y empezar a meterle como la intención de por qué pasan las cosas y acá. digamos que hay un punto muy importante y es que uno sin darse cuenta está pasando más o menos el 90% de su tiempo en espacios cerrados. Y el tema es que pues si tú estás en una oficina, en un centro comercial, no depende de ti poder controlar ese espacio, te tienes que adaptar a él.
Entonces eso hace mucho más importante que lo que sí puedes controlar, que tu espacio lo puedas hacer como ese refugio. Como mucho porque- más Tuyo. cómodo. Exacto. Tuyo, hacerlo Más tuyo. tuyo. Que hable de ti, que los objetos que elijas realmente cuenten una historia, te gusten, te muevan, por lo que les decía ahorita, el cerebro está como analizando toda esa información, pero muchas veces pues esto para mí no tiene ningún sentido, entonces simplemente ruido. Y Entonces, ahí tocas algo súper importante y creo que es el tema también de los objetos recuerdo, que importantísimo. sin darnos cuenta ese objeto genera un malestar porque tu cerebro lo tiene guardado o codificado en esa carpetica como con ese dolor y lo tienes ahí Y no sabes eso, Y no- cómo te está afectando. y piensas que no, ya, pues ya eso, porque pasa que, ejemplo, alguien te regaló un objeto y pasó un suceso trágico, bueno, la infidelidad. Pero no, como ya la superé, igual el objeto es muy lindo, no sé qué, y sigue ahí, pero no sabes tu cerebro cómo ¿Cómo está interpretando verdaderamente eso? lo codificó y cómo el solo hecho de verlo te lleva es a ese sentir y a esa emoción. Los objetos, o sea, cargan emociones, tanto los espacios como los objetos cargan emociones. Y nosotros para esto hacemos un ritual súper bonito, súper poderoso con nuestros clientes a la hora de, digamos, pasarse, por ejemplo, de casa. Y les entregamos un ritualcito que es para aprender a soltar, ¿cierto? Antes de tú empezar a habitar tu nuevo hogar, es súper importante, bueno, para hacerlo en cualquier momento también, es súper chévere, y es empezar por espacios pequeños, porque cuando tú dices, voy a organizar el Toda la closet, casa. toda la casa, todo, lo que Ya, pasa es que caos. te abrumas, Con tanta es un cosa. caos, y Sí. dices, Y a no, una yo no voy a persona con acabar. TDAH no le hagan Ajá, eso, por no, no, no. favor. Y tú dices, no, yo no voy a acabar nunca, eso se devuelve en tu cerebro como una tarea sin resolver y qué Y ahí pereza, queda. y ahí quedó. Mientras que si tú llegas y coges hoy, no sé, hoy voy a organizar el cajón de los bolsos, hoy voy a organizar los accesorios, o en la cocina, hoy voy a organizar las ollas. Como cosas espacios, por espacio. espacios. Empezar es nuestra recomendación principal. Cojan partecitas pequeñas, háganlo súper consciente, que no sea como, "Ay, es una tarea, qué pereza tengo que organizar, porque tengo que organizar". No, sé que esto me va a hacer un bien impresionante, que le voy a dar una claridad a mi mente súper chévere, hagámoslo con intención, pongo musiquita rica, me sirvo un vinito si ya, pues si quiero acompañarlo con un vinito, o estoy con mi pareja y vamos a hacer esto como de manera chévere. Además recomendamos siempre tocar los objetos. Vas a arreglar, listo, tu closet, voy a coger esta prenda, esto para mí, ¿Qué son 3 significa? preguntas. ¿Tiene algún significado? ¿Tiene algún significado? ¿Me genera algo en este momento de la vida? ¿Significa algo Desde el para mí? sentir. Desde el sentir. ¿Qué me mueve? O sea, ¿me emociona? O por el contrario, digo, no, ya. O sea, si la respuesta es no, lo dejo en un lado para regalar. O sea, como clasificar también es súper importante. O es para regalar, o es para botar, pues para desechar, o es para vender incluso. No todo se tiene que desechar. Entonces, o todavía tiene un significado importante para mí, todavía me mueve, algo lindo, que todavía resuena con mi etapa de vida actual, lo conservo, ¿cierto? Y hacer ese ejercicio es súper, súper poderoso porque literal es como Una limpieza y es que No, están- es que desde lo psicológico es eso, porque, digamos, he tenido pacientes que sé que les cuesta soltar y la actividad es suelta algo de tu casa. algo. Que dime qué acumulas, entonces llegan y me dicen, no, a mí me cuesta mucho soltar en el tema de ropa, mi cajón es llenísimo. Y yo les digo, listo, el ejercicio va a ser, vamos a depurar, a hacer detox en tu cajón. Ahí tú puedes darte cuenta qué tipo de apegos tienes. Exacto. Puede que en la otra consulta me diga, Caro, lo hice súper bien, no sé qué. Me ha pasado que se detonan. Y me dicen, no fui capaz. Y es que Y es algo pesado. físico, pero está Con un correlacionado con
con tu psique, o sea, con tus emociones, con lo que tú eres. Entonces, cómo está tu casa, también habla mucho de qué hay acá. Exactamente. Pero muchachos, saben que ahí hay algo que es muy importante y muchas veces las personas como que se aferran o nos aferramos como a lo físico, a una prenda, a, no sé, a una foto, a un regalo, a algo físico que podemos tener. Pero yo siento que también es muy bonito el proceso que ustedes hacen con las personas, porque hay gente que se aferra como a los recuerdos de esos espacios, como, es que yo tenía la pieza o la habitación pintada o organizada de esa manera cuando vivía con mi pareja, o cuando mis hijos estaban pequeños, la sala estaba de esa manera. Entonces yo siento que también ahorita muchas personas, no sé, voy a decir algo que de pronto pueda que me esté equivocando, pero como que las personas mayores son como, no, es que como que la casa, los espacios se queden de así y no Como se muevan. cuando estaban mis hijos pequeños. Eso, como para también aferrarse a eso. Yo creo que también es un proceso que es un poquito difícil, Y no sé si les ha tocado, Sí. pero que también ustedes pues saben Pasa cómo todo el llevarlo. Pasa todo el tiempo y es precisamente por eso, porque el objeto carga una emoción. Si tú lo tocas inmediatamente o tú lo ves, inmediatamente tú te vas a ir a quién me lo regaló o cuando lo compré o cómo me estaba sintiendo en esa época de mi vida. Siempre te va a Incluso, llevar a una emoción. ahí viene un pensamiento, una emoción y una acción. Y una acción, exactamente. Entonces pasa mucho, por ejemplo, en el tema del nido vacío, cuando los hijos se van de casa y los papás quieren conservar la La habitación, habitación así tal cual, el mismo peluche encima. tal cual. Y sí, nos pasa todo el tiempo y es que entramos a ser un poquito, obviamente psicólogos no somos, eso lo respetamos demasiado, pero sí a tratar de entender mucho de dónde viene y de ahí parte esa conversación importante desde el inicio, de que el cliente se abra y sea vulnerable, no solamente desde lo técnico, quiero un cajón así, o quiero un mueble con tantos cajones, o lo funcional, que ya de eso nos encargamos nosotros, pero lo más importante es entender por qué quieres conservar todavía el cuarto de tu hijo así. O sea, si ya estamos en una etapa nueva, para avanzar hay que dejar algo atrás, ¿cierto? O sea, para que podamos abrirle espacio a algo nuevo, hay que soltar, hay que abrir espacio. Entonces es también entrar como en esa negociación con los clientes, muy de tú a tú, que pasa algo completamente diferente hablando, digamos, de ya espacios comerciales. La cosa es un poquito diferente, aunque lo englobe lo mismo, pero sí es un tema muy íntimo, que nos gusta mucho abordarlo desde ahí, o sea, que sean vulnerables y nos cuenten la historia de la separación, del hijo que ya se fue, o la muerte. Bastantes chismes nos averiguamos así. Yo sí creo en esas conversaciones con los Termina uno clientes. súper amigo de los clientes, pues Sí. casi Genera esos siempre vínculos. genera uno muchos vínculos a partir de Pero yo sus digo que historias. ahí es donde, como que bacano que se formen esos vínculos, porque finalmente no es como, es que es la empresa de interior que me va a hacer, no, sino que No. son dos personas con las que yo estoy conectando, estoy abriendo mi vulnerabilidad, les estoy contando un poquito de mí, ellos están dejando como en mi habitación, no sé, en mi espacio, su esencia, o sea, como que es un vínculo Sí. muy bacano que se va Sí. formando, entonces ahí qué bacano que no solamente es como me están haciendo un trabajo y yo estoy pagando, sino que va más allá, y eso es lo Sí. que me parece muy interesante del diseño interior holístico. Muchachos, yo los voy a invitar a ustedes y a los televidentes a que vayamos a una vueltica súper rápida en Conectados y ya volvemos para que sigamos hablando de este tema tan interesante que tenemos el día de hoy. Estos son 3 datos que no te sabías del mundial. Eso dice todo el mundo. Pues yo le aseguro que esto no se lo sabía nadie. En el primer mundial de la historia, 1930, en Uruguay y Argentina,
llegaron a la final. Resulta que antes del Mundial ambos equipos acordaron jugar cada partido con su balón, el suyo propio, el de su equipo. Ambos al llegar a la final se encontraron con ese pequeño dilema y como entre los dos países siempre ha habido una gran batalla por quién es el mejor en el fútbol, de quién es el mate, entonces en ese momento se les armó una batalla campal impresionante por saber quién jugaba con su balón. El presidente de la FIFA de aquel entonces, Jules Rimet, propuso que ambos equipos jugaran un tiempo con su balón. Argentina traía su balón desde Escocia, jugó el primer tiempo con su balón y salió ganando por 2-1. Mientras que Uruguay jugó con su balón la segunda parte, un balón que traía desde Inglaterra, y con este balón se coronó como el primer campeón de la Copa Mundial de la FIFA. La mayor goleada en un mundial se vivió en España 82, cuando Hungría le dio 10 pepinazos a El Salvador. El partido terminó 10-1. Y ojo, datico aquí adicional, la ñapa. Resulta que Hungría le ha gustado golear, porque antes, en una versión anterior del mundial, por allá en Alemania, le metió 9 goles a Corea del Sur. El gol más rápido de la historia lo anotó CCM. Nosotros tenemos una de las señales más veloces del mercado, porque somos CCM y aquí los goles se ven primero. Y después de ese pequeño corte, donde definitivamente los goles se ven primero, CSM, los goles se ven primero, muchachos. Entonces, definitivamente, volvamos a este tema que está tan interesante. Cuando estábamos en ese corte, llegamos y dijimos que los chicos retan mucho, digamos, como a quien acompañan, porque lo sacan de su zona de confort, definitivamente. O sea, como que les dicen, hay que cambiar, hay que dejar, hay que soltar para poder avanzar y construir algo nuevo. Muchachos, yo quiero que empecemos hablando, pues ya acá en este bloquecito después de la pausa, de algo que también es muy importante en el diseño y los procesos o todo lo que ustedes acompañan, y es, por ejemplo, lo de los negocios, ¿cierto? ¿Qué puede comunicar, así como un espacio puede recargarnos de energía, hacernos sentir en paz, un espacio pues en las casas puede hacernos sentir en paz, tranquilos, o nos puede como drenar la energía? En un local comercial, en un negocio, también esto puede comunicar muchas veces antes de uno de pronto llegar a entrar a estos lugares. Sí, David, es tal cual como lo dices. O sea, el espacio comercial es el primer saludo que te da la marca. Antes de tú entrar al restaurante, al café, al spa, a la clínica, ya te está diciendo algo. Entonces, ese es el lenguaje que nosotros le ayudamos a las marcas, digamos, a definir. Entonces, no sé, si tú quieres montar un cafecito francés con unos croissants deliciosos, cafecito recién hecho, pero entonces llegas y pintas tu local rojo, le metes el rojo, amarillo, entonces las personas van a entrar ahí y van a decir, uy, McDonald's, ¿a dónde entré? O sea, es una cadena de comida rápida. Entonces, pollo, exacto, pollo, algo como que, uy, que ya huele a pollo y a grasa. Yo no me voy a sentar aquí a tomarme el cafecito tranquilo, no. Entonces, ¿qué te puede transmitir un local? Seguridad, no sé, que es algo artesanal, que es algo de lujo, que es algo rápido, o sea, te puedes decir muchas cosas con solo entrar antes de que la persona te diga bienvenido. Entonces, de hecho, tú entras a un café y antes de tú comprar el café, tu cerebro ya está esperando algo de ese café. Ya si es costoso o no. Exacto. Solamente si es un buen café o no. Tú ya estás esperando algo, tienes una expectativa con eso que vas a comprar antes de comprarlo. Entonces, como ese lenguaje silencioso, es eso, el espacio, un local comercial es ese lenguaje silencioso que solamente tú percibes a través de los sentidos, incluso antes de adquirir un producto. Cuando yo estaba en la universidad, digamos que nos hablaban acerca de los consultorios clínicos, cuando uno hace clínica particular, y para mí fue muy curioso, porque uno debe tener demasiado cuidado al momento de, digamos, como las instalaciones, porque, digamos, esto puede jugar un papel muy trascendental en quien llega, y ahí viene mucho desde la psique, porque una persona, digamos, si ese consultorio lo lleva un recuerdo y es un mal recuerdo, esa persona se va de ahí. No vuelve. No vuelve. no vuelve. El olor,
nos decían, ustedes tienen que tener mucho cuidado con los olores, con las texturas, con los objetos. La temperatura. La temperatura. Me ha pasado, yo he habitado varios consultorios y me pasó en uno que tenía un montón de cosas. Cuando yo entré y vi todo eso, yo dije, Dios mío, No. porque la persona, digamos que se desconecta muchísimo. En consulta se necesita, digamos que mucho esto, mucha conexión, mucha, como para poder hacer como ese trabajo terapéutico. Cuando la persona empieza, yo veía a Se desconecta esos completamente. pacientes, exacto, Se desconecta. se desconecta, simbólicamente esa es la palabra, se desconecta. Yo veía a esta persona y era, entonces yo le hablaba y él incluso hablaba y era ese. Alguien que uno de los consultorios, digamos que se trabaja desde lo sexológico, era muy con cosas eróticas, no sé qué, y tenía una luz especial, conectó solo con esa luz. Y era ahí en la luz, sí, muy chévere. Es Y no sobre tenía lo sex- nada que hacer esa luz sobre lo, ahí. exacto, es sobre lo sexológico, pero desconecta totalmente. Pero no era la acción que se requería en el momento. Muchachos, hay Y algo uno cree que... que no en los temas de marketing, en temas de locales, uno dice, no, montemos cualquier cosa y ya. Cualquier color, cualquier- Y ustedes no color. han visto que a veces uno pasa por restaurantes y uno dice, pero ¿por qué está vacío? O sea, no, ¿por qué no entra nadie? Se ve lindo. ¿Quién sabe qué hace sentir ese lugar que las personas entran y no conectan? Sí, a mí a veces me a pesar de eso, Sí. cuando uno ve que, le invirtieron, está chévere, pero cero. Pero no va más allá. O también pasa como que Y el al negocio contrario. es muy bueno, pues o sea, como el producto es muy bueno, pero las instalaciones no son como tan llamativas, entonces como que ahí hay que poner En balance. a que las dos cosas estén como funcionando hacia el mismo lado, porque yo tengo un producto muy bueno o un servicio muy bueno, pero mis instalaciones no son las más adecuadas, no transmiten lo que yo quiero, ahí es donde se empieza como a generar una idea también errónea. Y lo que yo quiero que hablemos, muchachos, es también de pronto cuáles son como esos errores más comunes que ustedes encuentran que cometen los negocios o los empresarios, pues no sé, los emprendimientos, cuando montan como estos locales, no sé, en la elección de, no sé, los colores, los elementos que adornan los espacios, Y a veces creer que como más muchas es cosas, mejor. porque por ejemplo, ahí les cuento como experiencia, por ejemplo, tuve la oportunidad de visitar un spa acá en Marinilla donde como la idea que venden es de relajarse, de desconectarse, no sé qué, pero uno llega y es completamente el techo lleno de ¿cómo es que se llama? Como de esta flor así que es súper natural, la que tenemos acá en Conectados. Entonces es todo el techo lleno de esas cosas, la parte donde hacen los masajes, donde está la bañera o el jacuzzi. Entonces, como que tantas cosas, no es que lo haga uno como desconectarse, Como sino sentir tan cómodo. sino eso. Exacto. Entonces, por eso me viene como la duda de cuáles son como esos errores más comunes que cometen las personas cuando están empezando, como no, es que yo quiero hacer un montón de cosas y quiero transmitir esto, pero muchas veces lo que les decía ahorita, para mí menos es más. Es más. Sí, y digamos que en ese tema muchas veces los negocios, ¿qué errores cometen? No sé, es que yo vi este spa allí lindo, lo voy a montar igual. O en Pinterest. Exacto. O sea, Hoy ese este es en el error Pinterest, número ¡pum!, uno. lo monto así igual. Sí, exacto. Pensar para la foto, pensar para que se vea bien y ya. Es que es lindo, me gustó cómo se ve. O no sé, un restaurante, las sillas súper lindas y súper incómodas. ¿No les pasa que van a restaurantes y las Sí, ese pastel de pollo de esa dona de Conectados, Yo ahorita súper dice, incómoda. yo pensando, dice, no, pues que nos den a ver del set, qué opinión, vea, pero ella ya está mirando. Ella no es que, ¿quién les hizo esto? Con las plantas. artificiales ya, ella ese ya. ese es un error también muy común. Espere, Y es- gerente, escuche esto porfa, para que renovemos el set, listo, que no ¿Qué pasa? utilicemos de esas cosas. Para Lo que pasa renovar es el que set. Con el tema de las plantas artificiales es algo muy complejo porque sí, se eligen pensando que pues se va a ver verde, pero es que también estamos pensando solo en se va a ver. Exacto. Las plantas, ¿por qué las elegimos? Es por los beneficios que ellas
nos dan, lo que traen, el oxigenar el espacio, bajarnos las revoluciones también, empezar La temperatura. bajar la temperatura, airear para que tu respiración también sea mejor, no sé, en el caso del eucalipto, cuando lo ponemos en baños. Entonces, las plantas se eligen son por sus beneficios, no por cómo se ven. Entonces, a la hora de elegir plantas... No me mire la mata, no me mire la mata. Ella estaba así. Ella es que, ¿qué es eso? Eso que ya no saben el quebradillo. Ya no está. Perdón, Pero no todas son sí. artificiales, muchachos. No crean que todas son artificiales. Unas están muy Todas no. sequitas, pero el resto. Todas no son pero artificiales. si ves cómo son demasiados los camarógrafos que nos poncharon, la que está más seca. Y hágale, Daniel. ¿Y qué pasa con las plantas artificiales? Que ahora venden unas súper lindas, pues que imitan. Eso sigue siendo visualmente, artificial. que sigue siendo artificial, sigue siendo un plástico que estás incorporando en tu espacio que no te está aportando Polvo. y que lo único que está Polvo. haciendo es acumular polvo. Tal cual. Es lo que más aporta unas plantas artificiales a un espacio, y acá sí soy muy sincera porque soy la opositora número 1 de las plantas artificiales. Qué bueno, entonces que le cambiarías a este ser. Acumulación de polvo. Es que todo. Es que todo, presentadores, camarógrafos, equipo, todo. Hay que cambiarle Mueble. todo. No, pero espere El que. pastel de pollo. Uy, sí, este sí lo podemos Este estar sí, cambiando, este sí ¿cierto podemos dar que una sí? recomendación. Uy, sí, de darse acá, mentiras que no. Pero venga, entonces, eso de los errores como más comunes, ahí rapidito, como los errores más comunes que cometen las Uno. personas que están, cuando están abriendo un negocio. Uno, diseñar solo para la foto, diseñar para que se vea lindo y ya, sin pensar en la real dinámica que va a ocurrir en ese espacio, Ajá. ¿cierto? Porque ahora hablando del tema de las sillas incómodas, pues en algunas ocasiones también pueden ser intencionales, Exacto. ¿cierto? Para que coman el y se flujo- vayan. Para que el Exacto. flujo sea rápido, comas y te vayas. Pero es pensar en la dinámica que yo quiero que ocurra en ese espacio. Entonces, el error 1, diseñar solo pensando en lo lindo en Pinterest para la foto. El error número 2, podríamos decir, el no pensar en la iluminación. O sea, la iluminación siempre va a aportar mucho más, y también a la hora de no pensar en ella, nos va a afectar directamente. Entonces, Dani, qué pena que te interrumpa ahí. Las personas deberían pensar como al tiempo en el tema de la iluminación y la ventilación. sí, la temperatura es indispensable también, porque, o sea, tú vas a un local y te estás muriendo del calor, lo único que vas a querer es Irte. salir corriendo. Y uno con calor no come bueno. Pues, o sea, no se Hablando siente, de algo- no se siente como cómodo ahí en el lugar, porque uno dice, no, es que voy a ir a tomarme un cafecito o a comerme alguna cosita pues con un amigo, con una amiga, con quien sea. Y uno estar ahí como súper sofocado, pues yo digo que ahí también deben pensar Y en existe eso. el otro extremo, no sé, hablando por ejemplo de un local de vestidos de baño o de prendas íntimas o algo donde tú te tengas que cambiar y tienes un aire a toda, full helado, pues yo no voy a querer quedarme ahí cambiándome más de 3 veces. Entonces es súper importante pensar es para qué está concebido ese espacio. Es la misma pregunta la que le misma- hacemos nosotros a los clientes de hogar, solo que a ellos les decimos cómo te quieres sentir en tu espacio, y al cliente pues de negocio les decimos qué quieres que tus clientes sientan en tu ¿Cómo espacio, quieres que qué es lo se que sientan en quieres ese que tu marca, tu producto o tu servicio le diga a los clientes, cómo quieres que se sientan, que obviamente el objetivo siempre va a ser vender, pero pues ir más allá de eso y es como dar esa experiencia a través del espacio. Exacto. Eso, ahí Marcos dice una palabra como súper importante, y es el tema de la experiencia. Muchas marcas, negocios o lo que sea quieren como, no, es que yo quiero que las personas lleguen a mi local y se sientan cómodos, quieran quedarse ahí. Vivan una experiencia. Eso, sí, o sea, como que una experiencia en todo el sentido de la palabra. Otras personas solamente quieren que lleguen, compren y se vayan. Entonces, muy bacano, porque me imagino que también ahí es donde también tienen esa reunión, esa conversación con el cliente de qué es lo que finalmente quieren. Estos días yo hablé con alguien y decía, no, es que yo necesito, es que las personas lleguen, compren y se vayan. Y incluso ni siquiera voy a poner sillas en el negocio, porque necesito es que compren y se vayan, y eso va a ser así. Pero hay otros negocios que dicen como, no, Exacto. yo quiero que las personas lleguen, se sientan cómodas, y muy bacano Y eso. vuelvan. Y digamos que esa es la magia que tiene pues esta labor, y es que cada cliente es un mundo, cada cliente es único, entonces no puedes aplicar unas reglas o digamos como se trata el diseño
de interiores tradicional, y es que, sí, es que se está usando el wabi sabi y lo vamos a usar aquí. Entonces vamos a hacer el estilo industrial aquí, y la persona como, no, pues es que no. Eso es no, algo un negocio, como no. súper disruptivo a la hora de también de tener las conversaciones con los clientes, y es porque muchas personas creen saber qué es lo que les gusta o lo que quieren. Generalmente piensan en estilos. Generalmente las personas conocen el estilo industrial, conocen el estilo minimalista de pronto y contemporáneo, ¿cierto? Y me dicen, no, es que a mí el estilo industrial me encanta, quiero que sea industrial mi apartamento. Pero entonces ahí entramos en dos cosas. Una, todos los espacios de un apartamento no pueden verse exactamente igual porque no son concebidos para las mismas actividades. Y dos, ¿qué te está transmitiendo a ti ese material? Si yo te digo, es que el estilo industrial viene cargado de metal, hierro, son materiales fríos al tacto, concreto, materiales fríos en su paleta también de colores, y del otro lado me estás diciendo, me encanta el estilo industrial, pero yo quiero que se sienta súper acogedor. Tranquilo, no da. Entonces ahí es donde... Y que son colores oscuros. Exacto, y ahí es donde Mucho entonces negro, entramos gris nosotros a hacer como, ven, o sea, yo entiendo que te Polo gusta el uno, estilo industrial, pero el estilo industrial no te va a ayudar a lograr sentirte cómodo o cálido, acogido en un refugio, porque estos materiales están transmitiendo otra cosa completamente opuesta. Entonces es lo mismo, o sea, se requiere también de una experticia, como cuando tú vas a, no sé, a un estilista. Pues yo me podría cortar el pelo sola, pero si yo quiero que alguien me diga, me queda mejor un corte de tal tipo, un peinado de tal tipo, pues yo voy donde Alguien que sabe. alguien que tenga la Experta. experticia en el tema. Y eso es algo que nosotros también pues hemos querido mucho como que las personas entiendan, y es que muchas personas dicen, uy, no, es que contratar a un diseñador interior, no, eso es una cosa pues que es para ricos, solo de lujo, sí, no, ajá. eso es un lujo, y no es un lujo, es en realidad, tú lo tienes que mirar como decía Daniela, es una profesional al cual tú estás yendo para que te asesoren algo que tú puedes hacer solo, pero que tú no tienes el conocimiento de hacerlo. No sé, un médico, entonces, yo voy donde un médico porque me duele la rodilla, me trató la rodilla, pero nosotros no le vamos a tratar la rodilla, vamos a saber por qué te está doliendo la rodilla, y ese dolor en la rodilla, ¿qué te está ocasionando en el resto del cuerpo? Entonces te vamos a mirar el cuerpo completo para que te sientas bien completo y no en solo pues como partecitas o espacios. Ahí Marcos me respondió lo que yo les iba a preguntar, porque ya se nos va acabando el tiempo, y es que Eso pasa de muy pronto rápido. tenemos esa imaginaria de que, bueno, si yo quiero hacer no sé, remodelar un espacio en mi casa o en mi negocio, donde sea, tengo que tener de pronto mucho dinero, o es que eso es solamente para las personas ricas, ¿cierto? No sé, muchachos, uno puede empezar como a hacer como renovar esos espacios poco a poco. Claro. No es que uno tenga que empezar por toda la casa, pues con toda la casa de una vez, sino que yo creo que eso también es un proceso. Digamos, eso que mencionas pasa mucho, y es que, digamos, a la hora que un cliente nos contacta y me dice, yo quiero que mi habitación, no sé, no me gusta, no me siento bien, quiero cambiarla. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros le proponemos un diseño integral de todo el apartamento, porque ¿cómo va a quedar tu habitación remodelada y el resto del apartamento otra cosa totalmente distinta? Entonces hablas de la habitación, es como que, uy, pero que haya como esa idea de a dónde queremos llegar, pero no lo tienes que hacer todo de una, ¿no? Voy a empezar con la habitación y no sé, en 6 meses que voy a recibir la prima, hago los baños, y así te vas yendo, pero que tengas ya una idea muy clara desde el principio de a qué es a lo que tú quieres llegar, porque eso es lo que pasa cuando empezamos a zapotear de aquí, entonces hago el baño, después contrato a otra empresa que me haga otra cosa y esta otra cosa, entonces te queda una mezcolanza de un montón De cosas. todo. Quedó peor de lo que estaba. Un mosaico. Muchachos, respuesta rápida. Caro, si le tocara empezar a remodelar su casa, ¿por dónde empezaría? Mi cuarto. Marcos. En la habitación, la principal. La habitación principal. Yo también estoy de acuerdo en eso, y es porque yo creo que ahí es donde se genera como todo, el descanso, las ideas, ahí es donde se renueva la energía, donde pasan muchas cosas. Yo también empezaría por ahí. Cuéntenos ustedes, los televidentes, también qué les gustaría renovar de su casa y por dónde empezarían. Si de pronto les quedaron dudas, nos pueden contar en los comentarios de YouTube
o de Facebook para que vayamos interactuando y ya saben que pueden contactarlos a ellos. Muchachos, se nos acabó el tiempo, pero rápidamente contémosle a los televidentes redes sociales, número de contacto, donde se pueden ahí poner en contacto con ustedes, si de pronto se les antojó hacer algún arreglito en la casa, empezar a hacer Ya como saben. todo este tema del diseño interior. Bueno, nos pueden encontrar en Instagram como De Interior Estudio y ahí también está el link en el bio para que nos contacten y directamente y conversemos, agenden una llamadita y tengamos esa conversación chévere que nos gusta tener antes de empezar a intervenir cualquier espacio, antes de pensar en planos, muebles para comprar. Primero hablemos de cómo se quieren sentir en esos espacios. Qué importante eso, muchachos, y claro, o sea, el tema de cómo se quiere sentir, no qué físicamente, como qué es lo que quiere ver, sino qué es lo que quiere sentir, y eso es lo que marca la diferencia. Muchachos, muchas gracias por haber aceptado la invitación, por estar con nosotros acá en Conectados y compartir también con todos nuestros televidentes. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Sí, esperamos que les haya quedado pues como un contenido de valor, que entiendan que a partir de los espacios se logra bienestar y que empecemos como un poquito a pensar un poquito más en ese tema que a veces lo olvidamos. Es verdad. Y yo quiero cerrar con esta frase que es: los espacios no solamente se habitan, también se sienten. Caro, rápidamente, Claro que ¿cómo sí. te encuentras en redes sociales? Me encuentran como Zico, Caro y Sasa. A mí me encuentran como David Mari-26 en Instagram. Nos vemos dentro de 8 días con más invitados, información y todo lo que les gusta a ustedes, nuestros televidentes de Conectados. Chao, chao. Chao.